Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. En esta ocasión presentamos al profesor José Campos Cañizares. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. José Campos Cañizares nació en Bujalance, Córdoba. Su formación académica tiene una tesis doctoral del año 2006 con el toreo caballeresco en la época de Felipe IV. Técnica y significado sociocultural de la Universidad Complutense de Madrid, con calificación sobresaliente, cum laude por unanimidad. Esta tesis fue publicada con el mismo título, Universidad de Sevilla Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en el 2007. José Campos es también licenciado en Geografía e Historia, en Historia Moderna, por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor de enseñanza en la Universidad de Taiwán, en el Departamento de Español de esa misma Universidad de Wenzhou, y ahí imparte las asignaturas principalmente de Cultura y Civilización Española, ¿cierto, José? Sí. Historia del Arte Español y Cultura Popular Española. Pero lo que nos interesa hoy tratar con José es básicamente su experiencia impartiendo cultura española y acercándose o aproximándose a la tauromaquia los alumnos de Taiwán. Voy a empezar, si me lo permite. La verdad es que cuando supimos de toda su trayectoria y sobre todo de lo interesante que es que se enseñe tauromaquia en un país tan lejano como puede ser Taiwán, inmediatamente quisimos ponernos en contacto con usted y de veras se lo agradecemos mucho este tiempo. Y ya entrando un poco en materia, usted enseña en un país evidentemente con cultura no taurina y muestra la tauromaquia a alumnos que quizás nunca han oído de ella o no la conocen. ¿Cómo reciben los jóvenes en Taiwán la tauromaquia? ¿Cómo la perciben? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cómo siente usted que es enseñar la tauromaquia en un país tan diferente a lo que pueden ser los países con cultura taurina? Bueno, pues esto ha ido cambiando con el tiempo. No es lo mismo cuando yo llegué en el año 99, que es cuando, bueno, pues al principio tenía mucha ilusión y también era para mí más natural intentar explicar el mundo de los toros, que ahora. De cualquier explicación sobre el mundo de España lo recibía muy bien y con mucha paciencia. Y siempre me di cuenta desde el primer momento que lo tenían, digamos, eh, valorado como un aspecto cultural de España y del mundo español, o el mundo hispánico, o el mundo americano. Cuando digo España o español no quiere decir solamente España, porque claro que al ser español abuso un poco de estos términos, pero siempre estamos, los españoles siempre pensamos en América, aunque el vocabulario no nos dé de sí. Sí. Y entonces había mucha curiosidad y, como digo, paciencia y sobre todo comprensión. Sí es cierto que en el aspecto de explicar que muere un animal, pues ahí viene un conflicto, porque evidentemente pues muchos alumnos lo veían como, bueno, pues de una manera, digamos, primitiva y lógica, como algo cruel, ¿no? Algunos que intentaban exponer lo que ellos pensaban, ¿no? Pero a otros les parecía muy curioso y se aceptaba como algo dentro del ámbito de las costumbres y cultura españolas. Les podía gustar o no, pero se aceptaba. Y esto con el tiempo ha ido cambiando y se ha ido agravando. En el sentido, no van a manifestar nunca los alumnos chinos o taiwaneses una disconformidad con lo que el profesor esté diciendo, jamás. Es decir, se van a atrever, pero si ves un poco las reacciones y el mundo este animalista ha entrado a saco, ha entrado digamos, en los núcleos cerebrales de las personas en el mundo y están agitando, ¿no?, sus pensamientos y sus sensibilidades, y desde un punto de vista que se rechaza todo aquello que sea, pues, que el animal, como estamos viendo, pues el animal se piense que está siendo maltratado, en fin, todas estas cuestiones que yo creo que ya sería un filósofo, alguien más preparado que yo en ese terreno,
que lo explicara con mayor exactitud, pero sí veo que hay un distanciamiento desde cuando yo llegué hasta el momento actual. Y tal vez sea la parte esta de cultura la que está entrando un poco en crisis, es decir, como que es un fenómeno cultural que a lo mejor ya no es tan válido, porque la idea de cultura puede que se esté intentando variar, ¿no? Lo que significa cultura. Son territorios para mí un poco, yo creo que para muchos aficionados, pues que forman parte del ámbito de la sociología y de la filosofía, y desde ahí habría que hacer un poco la contestación y el estudio y el análisis, ¿no? Pero es algo evidente y palpable, es una realidad. Por lo tanto, puedo poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo llevaba aquí 3 o 4 años, pues comenzó una serie de actividades que luego ya dejaron de hacerse, que fueron semanas culturales en la universidad, e incluso en la primera de ellas, pues fue un fenómeno así como que dieron publicidad en la televisión local de Kaohsiung, de la ciudad, y en otros ámbitos, es decir, hubo cámaras y hubo despliegue publicitario, ¿no? Para dar noticia de lo que ocurría. Y el comienzo de la Semana Cultural fue que yo toreaba de salón delante del rector y delante del alcalde de la ciudad y delante de las autoridades de la ciudad y de la universidad y de muchos alumnos. Mientras yo explicaba y toreaba, también, bueno, mientras explicaba lo hacía un alumno que ya yo antes le había dicho más o menos como un alumno y otro que hacía de toro, pues cómo tenía que hacerlo, luego lo hice yo, y mientras había una alumna que iba traduciendo lo que yo decía del español, lo traducía al chino, ¿no? Enseñar a torear a los alumnos fue como algo que gustó, y de hecho se hicieron muletas, se hicieron capotes, y algunas clases extra fuera de las clases, pues el grupo que quería aprender venía y allí estábamos todos dando naturales o intentándolo. He visto un cambio, en definitiva, y no sé si es por la influencia anglosajona hacia el fenómeno taurino. Ok. José, en charlas pasadas, bueno, yo te he escuchado anteriormente, me gustaría preguntarte, ¿por qué consideras necesario un acercamiento a la tauromaquia desde la academia? Bueno, yo lo he hecho todo desde la universidad. No sé si desde otras universidades hay profesores que manifiesten su afición e intenten involucrar a los alumnos. Algo habrá, ¿no? Pero creo que no demasiado. Desde luego no veo a muchos profesores de español en el mundo, o sea, dando español como enseñanza, haciendo lo que yo hago. No habrá antitaurinos, como profesores antitaurinos, pero no veo que existan muchos que lo intenten, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí, de manera callada y que no lo sabemos, habrá habido profesores que sí lo hayan intentado. Y luego, dentro del ámbito de la universidad en general, pues yo creo que es, al menos en España, que es lo que conozco yo, pues hay un rechazo muy fuerte de la del profesorado y del ámbito institucional hacia el mundo de los toros. Puedo poner el ejemplo de que un amigo mío, pues, tuvo que ir de la Universidad de Mallorca para hacer una tesis doctoral sobre Miquel Barceló, un pintor universal mallorquín, Sí. que no le dejaban hacer la tesis en Mallorca, la universidad, no sé si de Palma a Mallorca, y tuvo que irse a hacerla a Granada. Entonces, esto es un dato, es decir, hay un rechazo fuerte y yo no sé, creo que es un mundo donde es muy difícil, ¿no? Ha habido intentos de hacer una cátedra taurina, me parece, en Salamanca hace una serie de años, sí. y algo hay en la UNED que funciona como peña o como grupo de aficionados, pero no tengo mucha noticia de que exista. Es decir, un profesor en clase no debe hablar de esto, claro, porque en mi
mi situación es distinta porque yo soy profesor de español y al enseñar cultura, pues la tauromaquia forma parte de un tema. No lo va a formar en la Universidad Española dentro de un programa de estudios de historia antigua o de eso. Eso no, no es así, ¿no? Pero es decir, que existan ámbitos de expresión de la tauromaquia dentro de la universidad, lo veo en el mundo español ahora, en el mundo académico español lo veo imposible. Incluso al revés, ¿no? Veo un rechazo e incluso habría una acusación hacia el profesor o un intento de, de ponerle ante el brete de ser, digamos, juzgado, ¿no? Socialmente. Claro. Sí, otro aspecto sería el que, pero esto es otro aspecto que no sé si forma parte de tu pregunta, es que dentro de los estudios taurinos, que yo creo que han dominado los aficionados, es decir, es un mundo donde han escrito sobre el mundo taurino aficionados y críticos, periodistas, son mucho menos valorados los académicos, es decir, los profesores universitarios con bagaje que han realizado obras sobre la tauromaquia. Ese es un mundo más desconocido. Por ejemplo, el director de mi tesis, Antonio García Vaquero, no forma nunca parte de ningún, digamos, debate sobre su obra, que es una obra muy importante sobre el mundo de los toros. En cambio, sí se está hablando siempre, pues eso, de Díaz Cañabate o se habla de Corrochano. Es decir, el académico que ha escrito de toros ahora mismo es un desconocido y hay muchísimos académicos que han escrito de toros y muy bien y Sí. profundizando, sobre todo en aspectos antropológicos, históricos, sociológicos. No tal vez en la técnica y en el hecho de valoración de toreros, pero sí en otros aspectos muy importantes del mundo de la tauromaquia. Y eso yo creo que sí habría que ponerlo en valor y hacerlo valer. Desde ahí sí podría abrirse un camino de investigación dentro del mundo universitario del estudio de la tauromaquia, Claro, dando a completamente de conocer, acuerdo. dando a conocer estas personalidades, ¿no? Que ahora mismo están solamente en mente de personas que leen, que son aficionados y leen, pero leen en un sentido de aprendizaje investigador, no leen de la biografía o sobre la biografía de un torero, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otros aspectos del mundo del conocimiento de las cosas, ¿no? Claro, claro, porque para poder hablar de tauromaquia, precisamente en la época actual, es muy importante poder hacerlo desde la ciencia, la razón y la evidencia, ¿no? Porque de donde nos pasemos al lado de los sentimientos, ahí sí ya no nos ponemos de acuerdo. Y sin embargo, tenemos esto, la academia, como una de las herramientas para acercarnos a la tauromaquia, ¿no? Sí, es un mundo más desconocido y pienso en muchas figuras, ¿no? Por ejemplo, Pedro Romero de Solís, me viene ahora a la cabeza, ya he dicho, mi director Antonio García Vaquero, y bueno, pues el mismo Benassar, Bartolomé Benassar, tiene una historia de la tauromaquia muy sencilla y en algunas partes extraordinaria. Y bueno, pues otros investigadores, ¿no? Que han estado, forman parte del grupo de historiadores o de personas que han sido profesores, catedráticos de universidad y han dejado obra, que son muchos. Eso es un mundo muy desconocido y habría que valorar. Claro. Y tal vez esto daría pie a que la tauromaquia también fuera vista desde otro punto de vista, en el mundo universitario. Luego, aparte está esta labor, digamos, del profesor de español que da clases en las universidades del mundo y que de manera obligada algo tiene que decir sobre la tauromaquia. Puede decir, me parece algo que hay que erradicar, lo puede decir, pero también igual algunos, los que les guste, podrían explicarlo, ¿no? El hecho. Y aunque se esté en contra, incluso tendrían que explicarlo de una manera general para que el alumno supiera que eso existe, que es un hecho cultural español. Y hay una pregunta, porque creemos que como lo hemos repetido constantemente, la tauromaquia hay que enseñarla. Usted ha tenido durante más de 20 años la oportunidad de enseñarla, como digo, a gente que
o la desconoce totalmente, ha oído muy poco y sobre todo en los últimos años se ha habido afectado por esta globalización y el animalismo y todas estas teorías, ¿no? Pero a través de enseñarla, me imagino que habrá casos también donde algún chico se ha hecho aficionado o ha ido a verla o le ha entrado curiosidad o ha cambiado la visión que tenía. Aficionados no van a ser, pero porque viven muy lejos, pero yo creo que por lo menos les llega un conocimiento distinto a la que puede llegarles por redes sociales, equivocado, y sencillamente respetan, ¿no? Sí, eso es muy necesario porque efectivamente Internet hace mucho daño respecto a la tauromaquia y es la herramienta que se utiliza para conocer hoy cualquier aspecto cultural. Entonces, si un alumno quiere o una persona joven quiere entender la tauromaquia entrando en Internet, pues claro, la bofetada es brutal, ¿no? Tiene que tener un conocimiento de que eso lo va a recibir así al principio y tiene que buscarlo de otra manera, ¿no? Tiene que tener una preparación. En lo que me comentabas antes, yo a lo máximo que he llegado ha sido que, bueno, una alumna pues quiso hacer una tesis de máster sobre tauromaquia y la culminamos, que era sobre la figura de Pablo Hermoso de Mendoza, porque fue a ver una corrida en Salamanca cuando estudiaba español en Salamanca y bueno, pues le encantó la actuación esa tarde de Pablo Hermoso de Mendoza y guarda la entrada aquella tarde, en fin, todo a partir de ahí se convierte como un seguimiento de la personalidad de este torero rejoneador. Y bueno, pues ahí estuvimos hasta que terminó la tesis. Es que es un caso... Bueno, algo es algo. Es un caso bastante extraño, ¿no? O sea, Bueno, hay una tesis realizada en la Universidad de Taichung, de la ciudad de Taichung de Providence, sobre tauromaquia. Yo creo que en el mundo chino no habrá muchas, ¿eh? bueno, pero las hay y ya eso es algo sorprendente, ¿no? Si hay Sí. club taurino en Japón, hay club taurino en Irlanda, hay club taurino en Londres, hay club taurino en Brasil, en Italia, en Suecia, es cierto, en Suecia, no sé si ya dije Irlanda o los que están en Estados Unidos y Canadá, pues sí hay de repente por ahí afición regada en el mundo. Puede ser, a lo mejor algún día esta chica que hizo la tesis pues tenga el valor de... Y también aquí lo que ocurre es que el mundo chino es un mundo muy pragmático y muy abocado al mundo del trabajo. Poco tiempo queda libre, ¿eh? Esto yo no sé si decía un amigo mío, decía que Taiwán era como un laboratorio del mundo, ¿no? Lo que aquí íbamos a experimentar lo íbamos a ver después en nuestros países. Y en cierto modo le doy la razón ahora, es decir, el poco tiempo que tenemos para el ocio, ¿no? Para que haya aficiones tiene que haber tiempo personal, si no es imposible. Claro. Claro, claro. Y aquí hay poco tiempo. No, ya me imagino. ¿Alguna vez durante los años que llevas impartiendo tu cátedra y compartiendo o hablando, también mostrando lo que es la tauromaquia, ¿alguna vez has tenido un incidente desagradable? ¿Alguna vez algo ha ocurrido? ¿Alguien ha protestado? ¿O tus compañeros profesores se han molestado? No, desde dentro no. Me acuerdo, hicimos un seminario una vez en el año 2010, invitando a profesores de otras universidades del país, aquí en mi universidad en Guangzhou, y lo abrió el director del departamento de mi universidad y por el discurso vi que no era muy aficionado a los toros, pero no lo cuestionó. O sea, lo vio también desde el punto de vista cultural. Pero sí, te comento que me ocurrió lo de, digamos, un rechazo desde fuera, ¿no? Desde alumnos de intercambio de España sobre, digamos, el hecho taurino en el sentido de que ante una exposición de fotografía de flamenco y toros, pues hubo pintadas en contra de esa exposición y bueno, pues en este aspecto lo veo como una idea que el que viaja, el alumno que viaja a otra cultura ya lleva preconcebida en su cabeza y no es capaz de quitársela de encima y la reproduce en otro lugar donde no viene a cuento.
¿sí? Porque aquí nadie le va a hacer caso de esa protesta, no se va a entender, pero él la lleva interiorizada y lo hace, ¿no? Ante unas fotografías que había de toros, pues hizo una pintada en contra, ¿no? Es decir, me ha ocurrido el hecho desde fuera, desde el mismo mundo español que viaja a estudiar otra cultura, no desde la cultura taiwanesa o china, donde no he visto rechazo, sino he visto, bueno, sí, en algunos casos que no les gusta, pero en otros muchos que lo valoran como un fenómeno cultural. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia más gratificante mientras impartes la cultura española o respecto a la tauromaquia con alguno de tus alumnos o alumnas? No sé si se han interesado, pero alguna experiencia que recuerdes así particularmente gratificante o emotiva. Bueno, no sé, ahora mismo me viene a la mente lo que, digamos, lo que considero como mayor éxito fue cuando fui invitado por la Biblioteca del Cervantes en Shanghái a dar un taller de tauromaquia. Ah, Entonces fue una conferencia, entonces ahí conocí el mundo chino, que es diferente al taiwanés. Conocí el mundo chino, la conferencia fue con muchas personas, 100, aquello pues me asustó mucho, porque estaba llena la sala, había una traducción simultánea y yo había preparado pues una, una presentación, ¿no? Con imágenes. Y bueno, pues después me sorprendió mucho pues que hubo muchísimas preguntas, cosa que en el mundo taiwanés no. Esto luego lo consulté con profesores de Taiwán, me dijeron, no, es que los chinos son mucho más eh, inquietos y les preocupa más la cultura que los taiwaneses. Bueno, no sé, estas cosas son cosas un poco superficiales, yo creo, ¿no? Pero bueno, fue una sorpresa. Tal vez a lo mejor era el lugar, que era la biblioteca del Cervantes en Shanghái, a lo mejor se le había dado publicidad, no lo sé, pero de luego la batería de preguntas fue formidable. Y luego al día siguiente el taller consistió en eso, toreo de salón. Entonces ahí sí, bueno, pues y haber viajado en el avión con una muleta y un capote en la maleta y una espada de madera que me compré, pues la verdad es que me hizo sentirme como muy extraño y con una situación, pues eso, decir, esto realmente sí ha merecido la pena hasta ahora, ¿no? ¿Cómo no? Y una claro. pregunta, teniendo un público, como digo, tan distinto al que a lo mejor estamos acostumbrados entre aficionados, ¿por dónde iban las preguntas? Ajá. ¿En qué sentido Bueno, preguntaban? ¿Cuál es su curiosidad? ¿Cuál era su curiosidad ante oír una exposición, me imagino, de lo más clara y detallada de su parte? Sí. pues ahora tendría que hacer un esfuerzo memorístico. Yo puedo contestar de una manera general. Suelen ser muy pragmáticos. Entonces, lo que les interesa mucho, por ejemplo, es el vestido torear, cómo se hace, Uh-huh. cuánto vale. Lo del valor de las cosas del toreo les muestra mucha curiosidad y les gusta saberlo. ¿Cuánto gana un torero? Eso es fundamental. O sea, ¿cuánto dinero puede ganar un torero? ¿Cuánto vale un toro? Es decir, Okay. cuánto vale el acceso a la plaza a en los distintos lugares, ya sea barrera o andanada, es decir, cuánto vale una entrada de toros. Toda la parte económica y luego también, bueno, la función del presidente, o sea, la parte organizativa también, lo Sí. económico y lo organizativo. En la parte técnica menos, porque claro, ahí no llegan, es imposible, eso hay que ver muchas corridas para en la parte técnica hacer una pregunta adecuada. O sea, ¿por qué el natural es mejor si se alarga hacia atrás que si es lineal, ¿no? Por ejemplo. En eso, pues Sí, no. tienen que haber visto. Sin haber visto nada, la parte organizativa, el paseillo, es decir, por la colocación de los toreros en el paseillo, en fin, todo el fenómeno también de las personas que rodean al torero, la parte organizativa y de la figura del torero y la parte económica. Yo creo que es lo más representativo de preguntas que hacen. Tal vez se me escape algo más, seguro que lo hay. Y bueno, cuántas personas eh, son aficionadas también. Es decir,
el grupo de cómo está el mundo de la cómo es recibido el mundo de la tauromaquia dentro de la sociedad, cuántos países, todo esto sí, todo eso es el tipo de pregunta. A lo mejor aquel día hubo preguntas más incisivas, pero no me acuerdo en este momento, porque también es verdad que me sorprendió mucho la cantidad de ellas, porque no estaba, fue una sorpresa total, ¿no? Pasar de un lugar que a lo mejor eran mis alumnos, que mis alumnos pues a lo mejor no, se cortan, a alguien que es como abrirte al mundo y cualquier, porque allí no había alumnos, allí lo que habría era curiosos pues de distintas profesiones y distintas edades, claro. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Encontrarte más de 100 curiosos. Sí, sí, fue un día fuerte. Sí, Y un sí. poco utilizando este comparativo, ¿no? Porque digo, bien que mal, pues ya son 20 años dando un curso sobre tauromaquia, hablando de la cultura española. Si los de Taiwán son más reservados y eso, más o menos a ellos, los pocos que preguntan o que hacen comentarios, ¿en qué sentido preguntan ellos? Aquí, Ujú. en Taiwán, Sí. es más o menos el mismo tipo de... He reunido el interés de las preguntas también de lo que yo he visto que me hacían en Taiwán y lo que pudo haber sido aquel día, más o menos en el mismo sentido. En el fondo son la misma cultura. Los que van a una conferencia ya van con un ánimo, una predisposición, no es lo mismo recibir un contenido porque forma parte del programa y te lo imponen, ¿no? Forma parte del estudio, estás Sí. estudiando algo y eso te viene, que el decidir por tu propia cuenta acudir a algo para conocerlo. Entonces ya vas con una serie de inquietudes, ¿no? Me refiero a lo que pasó aquel día, ¿no? Que bueno, que Claro. es algo que el Instituto Cervantes no sé si ha hecho más veces y debería hacer, claro. En este caso fue por la directora de la biblioteca, no me acuerdo su nombre, le doy las gracias. Tendría que buscarlo, ahora se me olvida el nombre, que era, por cierto, catalana, para que veáis que no había ninguna versión sobre nada respecto a la tauromaquia en ella y que fue la que me invitó. Pero yo creo que la labor del Instituto Cervantes en el mundo debería ser también un poco enfocada a aspectos culturales tan genuinos como es la tauromaquia o el flamenco y darles una salida, ¿no? Explicativa. Pero bueno, no creo que esto esté en la mente de muchos directores del Cervantes en el mundo, ¿eh? No, pero la verdad Esto sí es es esto es por esa persona en especial que, no sé, me encontraría por ahí. A lo mejor fue también porque estaba más cerca de Shanghái y yo, que un español, ¿no? Que llamar a alguien de una universidad de España, no lo sé muy bien, pero para mí fue una sorpresa muy agradable. no. Y un acierto todo lo que ocurrió porque hubo mucha gente y mucho interés. Claro. Y bueno, a mí también como, bueno, lo comentamos, ¿no? Que a veces en las universidades de los países donde, donde sí hay una cultura taurina, ahorita tienen como más rechazo luego a tener una cátedra como la que usted tiene. Qué bueno que la universidad ahí en Taiwán esté abierta a que se siga dando este Sí, curso. sí, bueno, de hecho, mira, sí, primero, nadie me ha puesto nunca una pega, en absoluto, no he recibido ninguna crítica, a lo mejor por detrás también el mundo chino es muy callado, tal vez alguien en su interior lo haya rechazado, pero no lo ha dado a conocer de manera manifiesta. Te comento que aquí tenemos una revista que se llama Encuentros en Catay, donde publicamos todos los años artículos taurinos Mm. Ah, qué bien. y nadie en el mundo taiwanés nos ha dicho nada en contra, nunca. Es decir, en ese sentido no hay un cuestionamiento negativo hacia los estudios taurinos, en absoluto. Y bueno, la verdad es que cuando leí su biografía, Fernanda, que tuvo la oportunidad de conocerlo primero, me platicó. Yo creo que el caso de ustedes enseñando un curso sobre tauromaquia, hablando de la cultura española, es un poco la máxima que tenemos, ¿no? Y que muchas veces yo repito en distintos foros, ¿no? El aficionado tiene que defender su afición, tenemos que hablar de ella con normalidad y evidentemente somos aficionados y en su caso tiene la docencia, la ha podido introducir, es parte ya de una
cátedra en una universidad es porque es parte de la cultura y es una expresión cultural que los que somos aficionados tenemos que hablar, como decimos, alto y claro, y tener la oportunidad de hacerlo en una cátedra en un país tan distinto como puede ser Taiwán, la verdad es que se me hace verdaderamente fascinante y ojalá aprendiéramos muchos, ¿no? De los aficionados, que no podemos ser de closet, que en la actividad que tengamos hay que hablar de tauromaquia con normalidad, porque al final del día, bueno, si ya nos vamos al plano como aficionados, es parte de nuestras vidas, pero también es parte de la cultura de los países de los que venimos. Sí, yo creo que es una faceta que debe asumir el profesor de español, ¿no? Que viene de un país que tiene cultura taurina, un mexicano o un colombiano, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay que asumirlo. Luego también y afrontarlo, como dices, con naturalidad. Yo creo que sí. No hay que obligar, cuidado, sino en el momento adecuado. Yo me he encontrado aquí a españoles que ya no dentro de la universidad, sino fuera, profesionales que han venido aquí a trabajar en otras empresas y por otros proyectos que se han sorprendido primero de que yo fuera aficionado a los toros, ¿no? Muy sorprendidos, digamos chicos jóvenes, digamos entre 25 o 30 años. Y segundo, pues claro, por ejemplo, me acuerdo de uno pues, que no sabía quién había sido ni Joselito ni Belmonte. Bueno, entonces, pero ¿cómo es posible que una persona nacida en España no sepa quién fue Joselito ni Belmonte? Fíjate la cantidad de autores que han opinado sobre tauromaquia, ¿no? No es que haya sido el centro y su punto de su objetivo hablar de tauromaquia constantemente, pero ahí está, Ortega y Gasset, hemos dicho Valle Inclán, ya vamos a los tópicos, Alberti, Lorca, etcétera. Por Entonces, supuesto, la tauromaquia está muy tejida dentro de la historia y la cultura española. Yo me planteo, ¿cómo podrías explicar historia de España omitiendo la tauromaquia, omitiendo el flamenco? No es un punto central en nada, ¿no? Pero sí es una riqueza a la hora de comentar cosas colaterales. Dice que obviamente hay una fascinación en ese mundo por Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo sé cuando hablo con personas en Estados Unidos sobre tauromaquia, en el momento en que menciono un Hemingway, hombre, es una figura Sí. conocida mundialmente, es norteamericano, o otro genio como Orson Welles, que fue también un extraordinario aficionado a los toros. En ese momento hasta cambia la expresión, ¿no? Sé que usted ha escrito sobre Hemingway, cuando menciona que esos, vamos a decir, dos genios de la literatura o del cine en Estados Unidos fueron aficionados, se enamoraron de alguna manera de la tauromaquia, la hicieron propia a su manera. ¿Qué opinan o cómo lo ven? ¿O no es un tema que se toque? Porque Sí, ahí es salirnos un poco de los autores españoles, ¿no? Decirte a sí, gente... no, yo por lo que he visto a Hemingway sí es una figura muy conocida dentro del mundo universitario taiwanés, no así Orson Welles. Es decir, es posible que el cine clásico esté un poco ya tras mano de las nuevas generaciones, cosa que da mucha pena, pero es así, no es tan conocido Orson Welles. Y yo creo que incluso podría decir que no lo conocen, pero Hemingway sí, es un embajador de la tauromaquia, está clarísimo, un embajador muy válido. Tal vez por eso, al releer otra vez a Hemingway, me planteé un poco escribir el artículo, ¿no?, que hice sobre su tauromaquia que yo veo dentro de Fiesta, un poco poniéndole en valor en el sentido de que sí sabía de toros y sí tenía un concepto de lo que era una faena y lo que era el mundo de taurino. Tenía mucho conocimiento que se le niega, ¿no? Por supuesto. No, y por eso lo comento, ¿no? Porque estando en un país que tiene una fascinación por Estados Unidos, como que siempre digo, bueno, pues Hemingway, cómo miró hacia el mundo del toro, ¿no? Sí, es un caso que funciona, Hemingway. Hasta ahora. Hasta ahora. Todavía. Hasta ahora, claro, porque a lo mejor en un momento determinado, pues como era un hombre que le gustaba todo lo que ahora se siente como amoral, o yo qué sé, pues que le gustaba el boxeo, le gustaba la pelea de gallo, le gustaba la caza, le gustaba el esquí, le gustaba, bueno, fumar no era fumado, le gustaba beber,
pues claro, puede ser como un personaje non grato, ¿no? Porque es lo que se está persiguiendo, la vida, ¿no? Se está persiguiendo los gustos, lo que es el aspecto en el que el hombre se ha refinado más, los gustos de civilización o algunos aspectos de la civilización, ¿no? Y se está persiguiendo, ¿no? Sí, y te ponen en tela de juicio, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que, pues eso, como además Hemingway toca todo lo que es un poco duro y grueso, pues en cualquier momento puede ser rechazado. Parece ser que no, que hasta ahora se le respeta, ¿no? A Claro. pesar de todo. Me gusta mucho también eso que dices y me impresiona, o sea, cómo de repente es más aceptada o no aceptada, pero sí respetada la tauromaquia por parte de otras culturas o de países no taurinos en cuanto a la inmediatez a pronunciarse, ¿no? Acá en los países taurinos rápidamente la gente dice, no, no soy taurino, no, no me gusta, no, no iría jamás a una corrida de toros. Y qué interesante ver cómo en otras culturas por lo menos lo toman con una distancia prudencial o prudente antes de opinar, ¿no? Sí, eso es la impresión que tengo, ¿no? El por qué en nuestras sociedades está ocurriendo, siempre ocurrió, ¿no? Siempre había un grupo de antitaurinos, pero claro, allá el antitaurino moderno es mucho más beligerante, ¿no? Es otro tipo de antitaurino, ¿no? Es ideológico. Sí, Y bueno, pues y muestra mucha agresividad, es diferente. claro. Ya en Taiwán que no tienes como aficionado ese problema de los antitaurinos o no tienes que lidiar tanto con eso, ¿a qué te enfrentas? ¿Cuál es tu problema como taurino viviendo en Taiwán? No, bueno, no. No tengo, digamos, no hay problemas. Hablo de lo que yo sé y acepto lo que pueda ser entendido. Es decir, no tengo un rechazo. Al no tener un rechazo, pues no tengo un problema, ¿no? O Pues sea, genial. no lo veo como algo que tenga que defender, Uy, qué bueno, qué alivio. sino como, bueno, pues algo que expongo, ¿no? Hasta ahora no lo he visto como una cosa que yo tenga que defender. Puede parecer curioso que yo tenga esa afición y pueden tener interés en que les explique algo, pero no me van a decir nada negativo, en absoluto. ¿Por qué? Me van a decir que yo soy mala gente o que yo defiendo la crueldad. No, a nadie se le ocurre. Pienso que a nadie se le ocurre que me considere persona cruel, como en España sí. Sí, que es lo que vemos El, en los el, países con cultura taurina, ¿no? Que lo que explica Fernanda. sí, sí, no, y cada vez más cerca de nosotros, más cerca de nuestra biografía. Personas que te conocen desde hace muchísimos años, que de pronto te sueltan algo que dices, bueno, entonces, ¿para qué hemos sido amigos toda la vida? No sé, ahora que se cuestiona tanto, ¿no? Yo creo que en una plaza de toros se viven muchas emociones, la vida misma, todo es así como dice Amor, no es una contracultura, porque ahí es la vida como es, se enfrenta a la Claro, muerte, se enfrentan a los sentimientos, y sí. uno es libre de sentir, que a veces parece que esta sociedad de hoy eso tiene prohibido, ¿no? Ahí Efectivamente, somos, muy bien analizado, efectivamente. Es como rechazar la vida, ¿no? Yo lo veo como un rechazo de la vida auténtica. No son capaces de verla. Y los toros es un mundo de civilización, nos enseña a tener amistad, a saber hablar, saber escuchar, a saber ver, a saber beber, a saber leer. El mundo de los toros tiene una riqueza brutal eh, educativa de la persona. exactamente. No conozco aficionados tontos. No, en serio, no, lo digo muchas veces. Creo que el aficionado a los toros es muy inteligente en general, sobre todo el popular, ¿no? El de los pueblos. Enseguida ve cosas y las nombra y las describe, las analiza. Es decir, eso no ocurre en otros ámbitos, esa capacidad de análisis de lo que se rodea y en contacto con la naturaleza y con la vida. Esa es la Sí, otra parte. No en contra de la naturaleza ni en contra de la vida. Y esa es la otra parte, ¿no? La Sí. riqueza ecológica, que es la Claro, tauromaquia. enorme.
es una maravillosa. riqueza y por eso yo creo que la labor, como en su caso, ¿no? Y lo que tratamos de hacer aquí en redes, enseñar, mostrar, hablar de ella con normalidad, sin complejos y hablando de frente, ¿no? No hay nada oculto ni nada, más transparentes no podemos ser, y ahí está quien se quiera acercar, quien quiera oír, si algo tiene es medio que material para... Sí, no, yo creo que el aspecto es entender lo que es la vida, el hombre, el animal y la naturaleza. Creo que es el punto clave de todo. ¿Cómo entendemos qué es la naturaleza? Entonces, esto son preguntas que forman parte del ámbito de la filosofía y del entendimiento del mundo, y por eso creo que el aficionado a los toros es un hombre más inteligente, porque entiende la vida en su verdadero ámbito y en su verdadera dimensión. Claro, por eso me quedo con esto último que dices, y pues vamos abrazando este intentar hacer, este intentar dar pasos aunque no se comprendan. Y pues por eso te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros esta charla y tu experiencia que nos parece, verdad, fascinante y única. Como dices, no creo que haya muchas tesis taurinas realizadas en países ni siquiera asiáticos, ¿no? Ya no digamos en China. Bueno, pues nada, muchas gracias. No sé si ha sido válido lo que he dicho o no. En fin, bueno, dentro de lo que en este momento he podido entender, lo he hecho lo mejor posible. Muchísimas gracias, de verdad. No, Muchas vosotras, gracias.